puede explicar por qué ambas cartas tienen letras idénticas? Lo primero que pensé es que esto era un fraude, que usted había falsificado la letra de Mónica Serrano para llamar mi atención. Pero Tomás Maldonado me aseguró que usted escribió esa carta frente a él. Bueno, a mí me enseñó a escribir mi madre. Ella y la señora Serrano fueron juntas a la escuela. Tal vez a eso se deba el parecido de las letras. Bueno, miles de personas aprenden con el mismo maestro y no sucede este fenómeno. Bueno, si se fija realmente, si le pone mucho cuidado, las heces no son tan idénticas. Son parecidas, pero no son exactamente iguales. Por ejemplo, acá hay como... Bueno, a ver, hagamos una cosa. Dejemos esto por ahora. Es obvio que usted sabe quién soy yo. Sí, pero desconocía que usted fuera el dueño de los viñedos. Se lo juro. La pregunta, señorita Arriaga, es: ¿por qué se interesa tanto en mis sobrinas? ¿Cómo que nos descubrieron, bro? ¿Quién? El tipo que nos puso Figueroa en la empresa, tal Camacho, entró a mi oficina cuando yo no estaba. ¿Entró a la fuerza o qué? Supongo que sí. Yo siempre cierro con llaves. El caso es que estaba ahí. Yo pensé que estaba revisando los reportes de finanzas, pero no. Encontró el cajón donde tengo las etiquetas del vino adulterado. Bueno, a ver, pero ¿eso cómo lo sabes? Porque las tengo contadas y me falta una. Bueno, tampoco es tan grave. Tú mismo me has dicho que el tal Camacho es nada más un prestanombres y que no sabe nada de los asuntos de los vinos. Entonces, ¿para qué demonios se llevó una? ¿Ah? Yo conocí a la señora Serrano por mi mamá. Y cuando ella falleció me dio su apoyo incondicional. Y lo hizo también cada vez que tenía un problema. Por eso la estimaba tanto. Sí, así era ella. Siga, por favor. Ella me contaba a veces los sentimientos que tenía hacia sus hijas. Le dolía en el alma que su carrera la hubiera dejado de Camila. Y no quería que con Emiliana se repitiera la misma historia. De todas formas, la contrató a usted como institutriz de la niña. Bueno, en realidad no fue ella. Yo llegué a la casa después de que falleció. Aunque alguna vez me lo sugirió por ayudarme económicamente. Era una mujer muy comprensiva. Sí. Era de las pocas personas que nunca tuvo enemigos. Todos la querían de una forma o de otra. Abierta o secretamente. El caso, señor Larrea, es que yo me siento en deuda con Mónica Serrano. Y por la situación en la que están sus hijas, como le expliqué en mi carta, quiero hacer algo por ellas. Esa es mi única intención, de verdad. Por lo que entiendo, usted trabaja para ganarse la vida. ¿Me puede explicar de dónde sacó $1 millón para comprar mis terrenos? Ya, no te hagas más rollos. Nosotros estamos cubiertos, nos hemos cuidado y muy bien. Esas botellas falsas del especial Larrea solo se las vendemos a clientes asiáticos. Las ventas no aparecen registradas en las operaciones de la empresa y tampoco llenamos las botellas ahí. ¿Cómo diablos ese hombre va a crear conexión entre la etiqueta que supuestamente se llevó y la venta clandestina, ¿Cómo? No lo sé. Pero a lo mejor lo estamos subestimando. Si se llevó esa etiqueta por algo será. Alguna idea se le ocurrió a ese imbécil. Créeme. Allá él con su idea. Nadie ha tumbado un muro nada más pensando. Lo que tienes que hacer, bro, es sacar las demás etiquetas de tu escritorio, no sé, meterlas en otro sitio. Eso sí, mientras el tal Camacho siga en la empresa, tienes que extremar precauciones. Apenas puso la cabeza en la almohada y se quedó dormido. Así ha sido siempre tu papá, como caballo. Se dormía casi parado. Oye, mamá, estuve pensando en lo que estábamos platicando en la tarde. Tú eres una mujer trabajadora, guapa,
hermosa, como dice mi papá. ¿Por qué nunca saliste con nadie? Ay, hijo, ya deja esas tonterías, ¿sí? ¿Cuáles tonterías? No son tonterías, todos tenemos nuestro corazoncito. Además, Gabriel y yo no éramos de esos chamacos que se lavan a su mamá. Hubiéramos aceptado un padrastro. Eso sí, millonario. Ay. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué nunca quisiste rehacer tu vida? Pues la verdad yo creo que me quedé curada de espanto con tu papá. Además, no sé, no tengo tiempo. Estoy muy ocupada. O a lo mejor sigues queriéndolo un poco, ¿no? ¿A quién? ¿Sabes qué? Ya me estás cayendo gordo. Mejor ayúdame. Llévate esto. Porque si sigues te voy a dar un zape. Ya lo dijo mi abuelita. La verdad no peca, pero incomoda. Sonríe cuando estés con él. Inventa que me fuiste infiel. El vino sí es de la casa. A ver, veamos. Ándale. Pon tu alfombra mágica. Sígame con tu desprecio. Disfruta viéndome en el suelo. Dime que en las madrugadas no me extrañas nada. ¿Tienes un problema conmigo? Dímelo de frente y lo resolvemos. Pero no me des puñaladas por la espalda, cobarde. No sé de qué me estás hablando. ¡No mientas, Elena! Llámame. ¡Suéltala, imbécil! Hasta dime que te enamoraste. Para ver si así puedo olvidarte. Para olvidarte tendrías que arrancarme el corazón. Llevarte mis recuerdos con... ¿Estás ocupada? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Cami? Te ves preocupada, triste. No me digas que otra vez discutiste con Ricardo. Ay, ¿por qué? Ustedes se quieren, mi amor. Ya sé, prima, yo lo adoro y yo sé que él a mí, pero no puede vivir peleándose con todo el mundo. Bueno, pues ya te dije que si es por mí no hay ningún problema. No, no es por ti. Volvió a golpear a Ernesto. No, pobre Ernesto, ¿pero por qué? Ricardo ya lo agarró de punching bag. A ver, pero ¿cómo fue? Cuéntame. Bueno, fuimos a comer Ernesto y yo y estábamos llegando al lugar. Apenas nos estábamos sentando cuando llegó. Ni siquiera sé cómo supo del lugar. Yo creo que me siguió. Seguramente. Los hombres muy celosos hacen ese tipo de cosas. Ay, chiquita, qué pena me da, pero así es Ricardo. No sabe controlarse. Se enoja, lanza el golpe, luego averigua y al final se arrepiente. Pero pues el daño ya está hecho y es demasiado tarde. Bebé, perdón. No quería hacerte sentir mal, discúlpame. No, está bien. Solo me estás diciendo la verdad. Pero me duele. Me duele mucho. Bueno, conseguir ese $1,000,000 fue toda una odisea para mí, honestamente. Yo hubiera querido conseguir más, pero hasta ahí llegaron mis posibilidades. Quiere decir que... Quiero decir que ese millón no es mío exactamente, pero le aseguro que es dinero limpio. No tiene nada de qué preocuparse. Señorita Arriaga, Si usted supiera cuánto ama a Camila esos viñedos, usted me entendería, don Jorge. Para ella, esas tierras están llenas de recuerdos de su infancia, de su padre. Recuperarlo sería devolverle lo único que queda de él. ¿Y la empresa? ¿Y la casa? Doña Mónica se los dejó a su segundo esposo. A ellas solo les quedó una muy pequeña participación. Mónica dejó a sus hijas sin nada. Bueno, lo bueno es que te desahogaste. ¿Te sientes aunque sea un poquito mejor? Ay, Cami. Cómo quisiera que te olvidaras de Ricardo y que te enamoraras de alguien con quien disfrutaras la vida. Alguien que te haga reír, que te trate como una reina, porque mereces ser feliz, mi amor.
Mira, si yo fuera una hada madrina y tuviera una varita mágica, haría que te enamoraras de un hombre guapo, inteligente, exitoso, alguien con quien realmente valiera la pena, no sé, alguien como Ernesto. ¿No te parece un hombre encantador? Ay, no me digas que no te gusta. Bueno, me cae bien y pues sí, es guapo, pero no es fácil, prima. Aunque yo tenga problemas con Ricardo, pues no puedo dejar de amarlo. Pues sí, te entiendo, Cami. En el corazón no se manda. Aunque podemos darle una ayudadita no pensando tanto en quién nos hace sufrir. Bueno, te dejo porque todavía tengo que revisar unos documentos. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea, ¿verdad? Sí. Gracias. Te quiero mucho. Yo a ti. Son $7 por las 2 beers. Guardate el cambio, Marilita. Thank you. Oye, Anselmo, ¿en serio que este es Maite? Se ve buenísima, güey. Y lo bien que imita a Marilyn Monroe. ¿Qué pasa? Bájale, ¿no? Ya, pues. A Paulina Rubio quise decir. ¡Ay! ¿Qué pasa, menso? ¿Cómo de qué pasó? Pues si mira cómo vienes vestida. Pues claro, si vengo de incógnita. No, mi reina, no manches. Pues si pensaste que ibas a pasar desapercibida y que nadie te iba a notar en esas garras, pues estás requete equivocada porque te salió toditito lo contrario. ¿Qué no te diste cuenta que nadie me reconoció cuando llegué? Pues sí, pero eso fue al principio. Pero no tardan en abrir el pico y andar diciendo y hablar de la güera despampanante que anda de mesera aquí en La Malquerida. ¿Y qué tal que llega a los oídos de los monos esos que te andan buscando, eh? ¿O qué es peor? ¿Qué tal que van a querer venir a ver cómo andas meneando ahí y echarse un taco de ojo? ¿Y de verdad te parezco despampanante? Pues sí. Pues la neta sí te ves que te guapota. ¿Para qué te digo que no? Sí. Ah, pues yo sí te digo que no, fíjate. Ahora, quítate. Déjame chambear. Pues ya lo ves que siempre parece una buena solución. Si hay algo para lo que eres bueno, bro, es para encontrar salidas a los problemas. Bueno, obviamente también para conquistar mujeres, ¿no? Oye, y ya que estamos con los nombrecitos, ¿cómo vas con el último amor de tu vida, Cuéntame. Lo dirás de broma, pero sí es el amor de mi vida. Vamos bien, pero tengo miedo a que las cosas se salgan de control. Es que eres un necio. Ya te dije que no puedes tenerla en la casa con la otra. Si Elena los descubre, no la vas a contar, No es Elena, es ella. No se quiere ir de la casa para no alejarse de Emiliana. Vaya, pues sí que nos salió entregada la maestrita, ¿no? Es que es demasiado su sentido de responsabilidad. Mónica hace las cosas de una forma que no la puedo entender. Te juro que esa mujer es un misterio para mí. No es posible. Mónica no pudo dejar a sus hijas en la calle. Tiene que haber un error. Es cierto, señor Larrea. Camila incluso impugnó el testamento, pero la corte falló en su contra. Es que no puedo creerlo. Mónica sería incapaz. Estoy segura de que donde quiera que esté, sabe que se equivocó y que no va a encontrar la paz hasta que repare el error que cometió. Se lo aseguro. Mónica, vine en cuanto pude. Jorge. En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad. Al vivir, tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad.
en